Está Humberto Abanto, madrugador, abogado de Jaime Yoshiyama, que hoy día tiene una sonrisa en la cara. Bienvenido, Humberto. Nicolás, muchas gracias. La sonrisa de siempre. Bueno, pero en este caso están celebrando ustedes una victoria. ¿Es para ustedes una victoria esto que el juez Richard Concepción Carguancho haya sido retirado? Porque eso es lo que dice literalmente la resolución, ¿no es cierto? No, es una victoria de la civilización, ¿no? En realidad, más que una victoria nuestra. Y un error en el que incurrió el juez. Yo quiero recordarte, como lo he recordado en cada ocasión, que yo al juez Concepción Carguancho jamás lo he cuestionado personalmente. He impugnado sus decisiones, he criticado sus argumentos, pero jamás había hecho un cuestionamiento a su presencia en el proceso. Hasta este 1 de enero, en que en unas declaraciones él decidió elegir entre ser un juez imparcial y lo que él llamó un ciudadano indignado. Y a mí me parece muy bien que él ejerza su libertad, que se exprese como mejor le parezca y que presente las conclusiones que su razonamiento le dé. Pero lo que no puede hacer es seguir siendo un juez imparcial una vez que eligió ser un ciudadano indignado. Y así es como pedí que fuera retirado del proceso. Él había declarado que Fuerza Popular capturó el Ministerio Público y que había un pacto de intercambio de blindaje a Chávarri por parte de Fuerza Popular y de favores en la Fiscalía por parte de Chávarri. Tenemos, señora Magariño, exactamente la declaración que es la que ha motivado esta decisión de la Sala Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, ¿no es cierto? La sala que preside el doctor César Zaguanay Calcín. Adelante, por favor, porque este es el audio del conflicto, ¿no? Simplemente concluir lo siguiente, de que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Quiero decir que entiendo que soy juez, entiendo que soy magistrado, pero ante todo también soy ciudadano. Y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación, porque prácticamente yo en mi resolución judicial había dejado en claro el tema de la captura del Ministerio Público, de las interferencias sobre el Ministerio Público en la toma de sus decisiones por parte de investigados, de personas jurídicas investigadas. Y esto no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público, que afecta gravemente la autonomía del Ministerio Público. En la resolución judicial que había yo expedido, argumenté, arribé a la conclusión de que el partido político tenía presionado al fiscal de la Nación, disponiendo la tramitación individual de sus denuncias constitucionales. En buena cuenta, lo estaba blindando, en otras palabras. Estas declaraciones las dio a otra radioemisora. ¿Cuál fue, señora Magariño? A RPP, me parece. A RPP las recogieron La República y otros medios. Y fue medios. recogido por otros medios. Ahora, ¿cuál es el problema con esta declaración? Sencillo, Nicolás. Estamos en el segundo mes de la formalización de la investigación preparatoria, empezando el tercero. Se supone que dura 36 meses esta investigación, que el señor juez debe garantizar, siendo imparcial y distante de ambas partes, obviamente. Pero él ya tiene conclusiones, y para él mis clientes son culpables, porque parte de los cargos es que habría este pacto de impunidad, como lo llamó la Fiscalía. Y si el señor está convencido de que este pacto de impunidad ya existe, ¿qué estamos investigando? ¿Qué garantía me puede dar él? Ninguna. Claro, pero es decir, la mayor parte de lo que ha dicho en esta declaración está escrito en sus resoluciones. Pero es que está el error, y eso es lo que le dice la sala. Usted escribe eso en grado de probabilidad porque en una resolución cautelar no se puede decir que las cosas son, sino que parecen de una manera muy verosímil. Y el señor concluye que esto es verdad. Entonces ya tiene un juicio formado. Cuando tiene un juicio formado al comienzo de la investigación, usted tiene un problema grave, Nicolás. No tiene un juez imparcial. Lo primero que una persona tiene que tener cuando va a un proceso, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos de manera brillante en el artículo 8, es el derecho a ser oído por un juez competente, independiente e imparcial.
Imparcial significa que no tenga interés en lo que se está discutiendo, ni sobre lo que se está discutiendo. Y en el caso del señor tiene un prejuicio. Y si tiene un prejuicio no puede ser juez, Nicolás. Ahora, sobre lo que llama la atención en la sala es que él, bueno, entre otras cosas, ¿no? Que él no pidió autorización para hacer una declaración de esta naturaleza cuando él supuestamente sabía que tenía que solicitar autorización previamente antes de emitir una declaración. Que ese es otro O festival. sea, que es un tema que ocurre cuando le inventan la historia ese que tenía audios con Oviedo, que más o menos era un hermanito, el juez Richard Concepción Carguancho. Y él pide permiso, habla y aclara, tal como lo aclaró además la Fiscalía, que no había nada de eso, que esto era un invento de alguien, como de tantas, de estas fake news, como se dicen ahora, ¿no? Lo que sucede, Nicolás, es que aquí se ha perdido la sindéresis y el equilibrio por la droga que es la popularidad, ¿no? Y entonces tenemos que magistrados, léase fiscales y jueces, corren desesperados a las cámaras a opinar como si fueran analistas políticos o analistas judiciales. Y eso es un vicio que debe eliminarse, porque por lo menos en el caso del Poder Judicial, Nicolás, tiene que recordarse el gran apotegma de la Suprema Corte Americana, que es los tribunales hablan por sus resoluciones. Los jueces no van a polemizar, los jueces no van a analizar, los jueces tienen que pronunciarse seriamente en un caso. Y eso es lo que estamos defendiendo aquí, y por eso a mí me llama la atención extraordinariamente que el fiscal Vela Barba invente infracciones, invente una nulidad e invente un procedimiento que no está en el Código Procesal Penal. ¿Y por qué dices invente? No entiendo. Porque ha salido a decir que va a plantear una nulidad porque no ha habido una audiencia. Yo lo desafío públicamente a que me presente en qué parte de los artículos 55 y 56 del Código Procesal Penal que regulan la recusación dice que tiene que haber audiencia. Y segundo, dice que ha sido una resolución muy rápida, sospechosamente rápida. Ha sido rápida, eso es indiscutible. Falso. Yo puse el 4 la recusación. Se ha resuelto 11 días después. El código dice que tiene que resolverse en 3 días. No es así. Miente. Y miente porque tiene la complicidad de los medios. Y no debería haber una audiencia por esto. No tiene por qué haberla. Además, la prueba es palmaria. ¿Qué va a discutir? El señor Concepción Carguancho no dice, escuchen bien la grabación, él dice, sé que soy juez, pero ante todo soy un ciudadano y me indigno. Ahí viene el problema y por eso lo planteo. Él sabe que como juez no debe hablar. Entonces hace una elección en su fuero interno. Y habla como ciudadano. Y habla como ciudadano indignado. Ya eligió. Muy bien, señor, siéntese a un costado y sea observador como ciudadano indignado, pero sálgase de este proceso porque usted ya no es imparcial. Eso fue lo que yo pedí. Y por ahí veo un tuit, ¿no? Sí, de un político, yo no sabía quién era, me lo leen por el teléfono, que dice que cómo es posible que un prófugo pueda pedir algo y que la sala le dé. Yo dije, ¿de qué cabeza puede salir esa idea? Y cuando en eso veo el tuit y resultaba que era de la cabeza de Johnny Lescano, ahí entendí todo, ¿no? Porque ¿cómo puede ser posible que alguien no sepa que la Constitución dice que ninguna persona puede ser privada del derecho de defensa en ninguna etapa del proceso, sin importar la situación en que se encuentra? Ahora, lo que dice la resolución es exactamente lo siguiente. A la luz de las declaraciones antes mencionadas, ¿no es cierto? El juez del primer juzgado de investigación preparatoria no preservó la apariencia de imparcialidad sobre hechos que tiene a su cargo como juez de garantías, efectuando afirmaciones concluyentes que aún son objeto de investigación, lo que implica adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso. Cabe indicar que esto no corresponde a una afectación al ejercicio de la libertad de expresión del magistrado, que también se aplica al ámbito de justicia, la que también admite restricciones a este derecho en el caso de los jueces, cuando con ella se resguarde la confianza ciudadana en la autoridad y se garantice la imparcialidad del Poder Judicial. Así es. Esto es clave, ¿no es cierto? Estoy tratando de defender a Richard Concepción Carguancho, porque, es decir, la interpretación que tiene el ciudadano común y corriente es que Richard Concepción Carguancho se compró el pleito de la justicia en el Perú y que por eso lo quieren sacar. Entonces, ¿pero qué pasó acá? Se equivocó Richard Concepción Carguancho. Él tomó una decisión. Y hay algo que la gente no entiende respecto de la libertad.
y es que la libertad tiene como contrapartida la responsabilidad de responder por las elecciones que uno toma. Él eligió ser un ciudadano indignado. Por lo tanto, al momento que yo reclamé por su imparcialidad, él tenía que asumir la consecuencia, que es irse. Y a mí me parece muy bien que el señor juez no haya hecho ningún comentario, porque el más afectado ha guardado silencio entendiendo que ha cometido un error, estoy seguro. A la luz de los acontecimientos, estoy seguro que el juez Concepción Carhuancho escucha sus declaraciones y se da cuenta de que tomó una elección equivocada. Ahora, esto es exactamente lo que ha hecho Rafael Vela, el jefe del equipo especial del caso Lava Jato. Esto trae consecuencias inmediatas, dice Rafael Vela. Por ejemplo, el juez Richard Concepción Carhuancho aún no se había pronunciado sobre las medidas coercitivas personales que se habían planteado contra un grupo de abogados, dentro de los que se incluía a la señora Juliana Loza y a otros integrantes de su estudio. Tampoco sabemos si lo va a hacer. Entendemos que si había diferido su resolución es que porque eventualmente todavía no había tomado una decisión. Eso es lo primero. O sea, él ya no puede resolver nada sobre este caso. En realidad él no debía resolver nada desde el 1 de enero. Si él hubiera obrado en conciencia y en consecuencia con su decisión personal de elegir entre ser juez imparcial y ciudadano indignado... O sea que desde el momento en que él dice, yo creo que lo que dice la Fiscalía es cierto. Ahí terminó. Ahí terminó, ahí dejó de ser juez. Y que acá hay una operación, y que acá está brindándose. Entonces, ¿qué prueba tenía? Porque como lo hemos discutido aquí... Porque... Bueno, si sacan a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, que era lo que ¿Y a mí querían? en qué me favorece eso? Si tengo un juez, un fiscal que no conoce el Código Procesal Penal, para mí es lo mejor que puede pasarme. ¿Qué cosa es esto? ¿A mí qué favor me puede hacer? ¿Ustedes han asistido a los debates o no? ¿Ustedes han visto que el señor da discursos políticos mientras nosotros hacemos defensas jurídicas? Claro, pero, entonces, pero al ¿qué final, favor me hace a mí? Pero al final no solamente han ganado es decir, no solamente han ganado todo aquello que han solicitado, o la mayor parte de las medidas coercitivas y preventivas que han solicitado, sino que además estas han sido ratificadas por la misma sala de Saguanay. Pero cuando Saguanay les confirma esa decisión, que yo creo que está equivocada, yo no recuso a Saguanay, ni acuso a ningún fiscal, ni acuso a ningún juez. Cuando al señor no le dan la razón, porque se ha acostumbrado a hacer pataletas mediáticas, porque como le ha funcionado el mecanismo del bebé que llora y le dan teta, entonces así está haciéndolo en este caso. Ahora, pero Rafael Vela dice, nosotros, y me imagino que se refiere al Ministerio Público, está planteando... Ah, sí, porque él cree que es el fiscal de la Nación, ¿no? No, pero es su atribución. En este caso, él representa al Ministerio Público en este proceso. No, pero su actitud es la de una espcie de fiscal de la Nación. Bueno, moral. lo será, sin ninguna duda, en algún momento de su vida, ¿no? Ya veremos. Es la expectativa, ya veremos. Se va muy ya. ¿Quieres apostar, Humberto Abanto? Que yo no apuesto, yo trabajo. Yo también. Tú también. Nosotros bastante. estamos planteando una nulidad, dice Rafael Vela, por supuesto evaluando todos los elementos de la decisión, y pretendemos que la sala dé marcha atrás en esta situación y restituya lo que es el trámite de legalidad, y que por supuesto también sea parte, porque definitivamente ya no podría resolver la recusación de Carhuancho, porque es una decisión tomada por ellos. Ya, es decir, lo que está diciendo Rafael Vela es que sí existe la posibilidad de plantear una nulidad sobre esta decisión, como lo existe sobre cualquier decisión judicial. Es que no es así, Nicolás. Te voy a explicar. ¿Y por qué no? Yo como particular puedo tener ciertas libertades, ¿ya? Tengo ciertas libertades. Los particulares tenemos libertad. Los funcionarios no tienen libertades, tienen competencias y tienen que ejercerlas con estricto respeto de los derechos fundamentales. Y uno de los temas que no puede haber es una dilación indebida. Esta nulidad no es nada más que una trapacería. ¿Por qué? Porque para que haya nulidad tiene que estar establecida en la ley. Que me diga, repito, el señor Velabarba, en qué parte del artículo 55, 56 del Código Procesal Penal dice que tiene que haber audiencia. ¿En qué parte dice que él tiene que intervenir? La recusación es un incidente que se da entre la parte y el juez, que el juez rechaza de primera si es que no está de acuerdo y va a la sala para que se pronuncie. Y eso es lo que ha ocurrido acá. ¿Dónde está la nulidad? Bueno, ¿Dónde? pero eso es un derecho, ¿no? No, es a que plantear, o sea, no estamos en desacuerdo. No hay derecho al recurso ocioso. No hay derecho, como lo ha establecido el Pero Tribunal esto de los Constitucional. recursos ociosos, pues Humberto, si los juicios se estiran,
mucha gente se pregunta por qué se Pero estiran los acá juicios, porque los abogados andan pidiendo esto y lo otro. Que me cambien de idioma, y al colmo fue que me cambien, que hablen en portugués, cuando hablaban castellano algunos de los testigos. Nicolás, eso, vuelvo a decirte, estás juzgando con una óptica equivocada. No es la misma situación la del funcionario público como lo ha establecido el Tribunal Constitucional. El funcionario público, quien defiende los intereses del Estado o de la sociedad, tiene un deber acentuado o agravado de lealtad constitucional. Y por lo tanto no puede hacer este tipo de cosas. Y no puede salir además, porque yo no se lo voy a aceptar, a lanzar sombras, a decir o a insinuar que entre mí y los jueces, o entre mi cliente y los jueces, hay una especie de arreglo contubernio, porque no se lo voy a aceptar. Cuando me gane un debate, entonces ahora, yo le aceptaré acá, cualquier cosa. Dice, el problema de esta situación, dice, es que las nulidades las resuelve la propia sala que ha emitido esta decisión. Eso siempre implica un grado de prueba de honorabilidad cuando eventualmente se demuestre que han existido tramitaciones que no corresponden a la legalidad procesal. Pero fíjate lo que dice José Domingo Pérez. José Domingo Pérez mencionó que los argumentos para declarar fundada la recusación contra el magistrado son carentes y se basan en aspectos que no han sido presentados por la defensa del investigado Jaime Yoshiyama, quien sigue en los Estados Unidos por motivos de salud, pese a tener orden de prisión preventiva. ¿Y qué tiene que ver eso? Esa es una prueba, pues, que este muchacho no conoce la Constitución. Así de sencillo. Está en el artículo 139, inciso 14. Ninguna persona puede ser privada del derecho, inciso 5, puede ser privada del derecho de defensa en ninguna etapa del proceso. O sea, el señor supone que porque el señor no está presente aquí no tiene derecho a poner recursos. Hay que ser ignorante. Y dos, cuando agarra y dice... Pero el señor debería estar acá y no es... Pero no puede venir porque tiene un problema de salud. Roberto, Jaime, por favor. Nicolás, te digo, están operando a Jaime de nuevo por orden de su médico tratante. Ahora van a decir que los médicos norteamericanos van a operarlo a placer. Eso no funciona así. Hay un problema de salud. Yo conozco pacientes norteamericanos que piden operarse de cualquier cosa que se tenga que operar, que tenga que ver con problemas de la visión en el Perú. El Perú es una escuela de oftalmología en este momento. Viene gente literalmente de todo el mundo, no solo a operarse, vienen profesionales a entrenarse como oftalmólogo. Jaime se fue antes de que haya siquiera detención preliminar. Pactó esto 40 días antes de que haya siquiera. O sea, quiere decir que el señor Pérez Gómez me informó a mí que me iba a pedir detención preliminar. Bueno, pero ya, ¿qué consecuencias va a tener pero esto? quiero terminar de desarrollarlo de Pérez Gómez, porque Pérez Gómez lo que dice, como siempre, son sus temeridades que le celebran los medios. Porque él habla para la galería, habla con la misma ignorancia de su auditorio. No. Usted no dijo ignorantes a todos. No, todos somos unos ignorantes. Es que en este caso hay que ser bien claro. Tú has leído la resolución y la resolución separa mis dos argumentos y los analiza. ¿Cómo va a decir que la sala dice cosas que yo no he dicho? Él quiere impresionar a la galería. A mí no me interesa ese tipo de discusión. Cuando él se ponga a estudiar, los dos se pongan a estudiar y vengan con el Código Constitucional en la mano. La pregunta es, ¿qué es exactamente de lo que ha dicho? De las frases que hemos escuchado? Tomé conocimiento de la decisión del fiscal de la Nación de remover a los fiscales del caso Lavajato. Simplemente concluí que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. No, un ratito, pero también dice que es por obra de que Fuerza Popular ha capturado el Ministerio Público. Ha capturado y podría haber capturado, son dos grados diferentes y tú lo sabes porque tú eres un hombre de comunicaciones. Podría haber capturado, es lo que dice su resolución. Claro, podría es cuando quiere capturar, ha capturado es cuando logra que saque, porque es lo que quiere que saque. Pero vuelvo a decir, y ahora te das cuenta, porque resulta que los asesores eran todos fujimoristas los que habían venido. O sea, la ex congresista toledista era fujimorista, no pues, pero Nicolás no se puede llegar a ese extremo. Pero escúchame, pero ¿qué cosa es el fujimorismo? Pues Humberto, no vamos a el fujimorismo es toledismo también. Hay gente que es fujimorista ahora y hubiera sido el PPK si hubiera sabido que el PPK ganaba las elecciones. Perdón. O sea, es un masijo de gente que ni sabe qué hace ahí. ¿Pero qué tiene que ver con una ex congresista toledista, Nicolás? Pero que estaba trabajando con los fujimoristas, era parte del aparato. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo? Porque se les ocurre. Porque a mí me parece. Porque esa es la lógica que se impone aquí, el a mí me parece. ¿Tú has escuchado las cosas que dice? ¿Qué ha dicho? Su discurso político, porque tiene un discurso político. Yo le he entrevistado acá.
Su discurso es absolutamente político, es exactamente el discurso de cualquier congresista fujimorista. ¿Por qué? Es exactamente el mismo. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, Pero lo que ¿cómo va a dice ser en sobre el todos los comportamiento del Ministerio Público, lo que dice sobre el tema Pero de Chávez. Nicolás, lo que pasa es que yo sé que la nota, o sea, es, como decía el gordo Villará Pasquel, si el perro muerde al niño no es noticia, si el niño muerde al perro eso sí es noticia. Entonces a Ya, pero ustedes, conclusión. escúchame, a ustedes les gusta este ambiente de festejo romano que ha creado la Fiscalía en el caso Lavallato. A mí no me gusta. Niega la base de la civilización. Pero escúchame, si todavía no pasa nada acá. Perdón. Esto recién empieza. No, Nicolás. O sea, si esto te parece un circo romano, no. O sea, merecen ser entregados a los leones. Lo merecen. Un ratito. Es decir, toda aquella gente. Que ves, ya te das cuenta, pero ya gané Humberto, la discusión. Ya confesaste. Eres parte de la galería del circo romano. Un proceso penal no es eso. Soy parte de los peruanos que queremos que sea justicia, porque durante décadas tú no quieres justicia, tú quieres ajusticiamiento. Se ha recibido dinero ilegal para campañas, se ha ocultado ese dinero, se ha gobernado para la gente que auspició las campañas. Nicolás, pruébenlo en un proceso. Para eso necesitas jueces como Carguancho. No necesito un juez que ya tiene una posición tomada. Y no jueces que hagan lo que han hecho te siempre, equivocas, Nicolás. lo que han mal manejado los recursos públicos, Humberto. Tú tienes un linchamiento y es lógico porque tú puedes ser un hombre de formación trotskista. Y ya pues, pero yo te puedo decir que lo que tú quieres es impunidad y ahí te vas a ofender. Te equivocas. O sea, te equivocas. Yo quiero un juicio. Yo no le he pedido favores a nadie y nunca los pido. Yo estoy pidiendo un juez que sea equidistante de las partes. Ya no, lo de trotskista me ha parecido delicioso. No, porque te digo, o sea, es que ese es el razonamiento. ¿Qué tiene que ver? O sea, el pedir justicia, ¿qué tiene que ver? No, Nicolás. El que pedir que la gente que nos robó pague porque nos robó, ¿qué tiene que ver? Tú y yo sabemos de qué estamos hablando. El trotskismo es una variante del marxismo y el marxismo cree, lo dijo Marx en la cuestión judía, que los derechos humanos son una simple proyección del egoísmo burgués. Yo no creo eso. Yo defiendo los derechos humanos. Y cuando uno de los derechos humanos básicos es que tú y cualquiera de nosotros sea juzgado como es debido en un proceso debido. La discusión, pues estás llevando la cosa por... No, pues es habla con los marxistas, discute eso con los marxistas, No, es que estás Carlos Marx no puede porque se murió hace ajusticiamiento y está pero mal. No es porque tú has visto lo que está ocurriendo. No es ajusticiamiento, lo que es más, el reclamo de la gente es que el trato que ha recibido, la severidad que ha recibido la gente de Fuerza Popular y Keiko Fujimori es algo que se debería aplicar a todos y sobre todo a aquellos que gobernaron y tuvieron disposición de gasto público. Nicolás. O sea, eso es lo que está reclamando la gente y eso es lo que todavía no ocurre y tenemos que irnos a la pausa porque nos cortan. Así. Cuando tú me dices que necesitamos un juez que ya tiene una posición tomada contra una parte, te equivocas. El Perú necesita un juez equilibrado. Ahora sí nos cortan. Gracias. Si no nos vamos al corte comercial, nos cortan así. Muchas gracias, Humberto Abanto. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.